El día de hoy nos compete hablar sobre el VIH-Sida durante la gestación, una enfermedad con alto impacto a la salud pública por los casos de morbimortalidad materno-infantil que se reportan. Empezaremos con la definición. Se define como una afección crónica transmisible de tipo completamente progresivo y de causa netamente viral, en la cual se establece una relación muy diversa entre el huésped y el virus, que finalmente va a condicionar a la aparición de enfermedades completamente oportunistas, básicamente infecciones. El VIH tiene la capacidad de atacar y destruir a las células CD4, especialmente los linfocitos T, los macrófagos y las células dendríticas. Esto va a generar un deterioro progresivo del sistema inmunitario. Con respecto a la epidemiología, actualmente existen cerca de 40 millones de personas que conviven con el VIH. Cada día se infectan con VIH 15.000 personas y más del 50% de las nuevas infecciones se producen en jóvenes entre los 10 a los 24 años. Cerca del 80% de estos tenían información sobre el tema y casi 20 millones de muertes se han acumulado por esta causa. Siendo la cuarta causa de muerte en el mundo y la primera en África. El SIDA se identificó por primera vez en Estados Unidos durante el año 1981. En el 83 se aisló el virus a partir de un paciente con adenopatía linfática. En el 84 se demostró claramente que dicho virus era el agente causal del SIDA y en el 85 se desarrolló una prueba de enzimo-inmunoanálisis de absorción que es el ELISA, el cual ha tenido un gran impacto sobre los medios diagnósticos para esta enfermedad. El CDC logró ubicar a las personas con base a las enfermedades asociadas con la infección por dicho virus y por su recuento linfocitario. Un caso de VIH confirmado puede clasificarse en 5 etapas. Cuando hay una prueba negativa en los primeros 6 meses previos al diagnóstico, lo ubicaremos en la etapa 0. Y la enfermedad, cuando está avanzada, se clasifica en etapa 3. La etapa se va a determinar básicamente por los resultados del recuento linfocitario y además por los criterios inmunitarios y la clínica que presente el paciente. Con respecto a su etiología, el VIH es un virus que ataca las defensas naturales del cuerpo y continúa multiplicándose durante toda la vida, siendo el causante del SIDA. Tiene una envoltura lipídica, es un virus RNA retrovirus de la familia de los lentivirus, del cual se conocen dos, el VIH-1 y el VIH-2. Con respecto a su tríada ecológica, vamos a tener el virus de la inmunodeficiencia humana que va a atacar al ser humano, incluyendo factores sociales y culturales que van a incidir. Dentro de estos factores encontramos las relaciones sexuales sin protección, el compartir agujas contaminadas por el virus, las transfusiones de sangre o hemoderivados, el trasplante de órganos, la transmisión vertical o la transmisión a través de la lactancia materna. Como factores sociales, el bajo nivel de educación sexual y sobre todo el uso de drogas, además de factores culturales como la falta de protección adecuada durante las relaciones sexuales. Con respecto al ciclo de vida, vamos a definirlo en 7 etapas. La primera es la etapa de enlace, también llamado fijación, donde el VIH logra atacar los receptores de superficie del linfocito CD4. La segunda etapa es la etapa de fusión. Esto va a generar, valga la redundancia, fusión entre la envoltura del VIH y la membrana del linfocito. En la tercera fase, que es la transcripción inversa, ¿aquí qué va a ocurrir? Dentro del linfocito CD4, el VIH logra liberar y usa una transcriptasa inversa para convertir el ARN del VIH en su material genético, en ADN de VIH. La conversión de ARN a ADN le va a permitir al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN. Esto va a convertirse en material genético del linfocito. Vamos a pasar por inactivación de los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos a los nucleósidos. Y durante la cuarta fase, que es la integración, esto va a generarse dentro del núcleo del linfocito CD4 y el VIH libera la integrasa, que es una enzima como tal del VIH, generando esta integrasa para insertar o integrar su ADN vírico dentro del ADN del linfocito CD4 sano. Durante la quinta fase, que es la fase de multiplicación, una vez que el VIH logra integrarse dentro del ADN del linfocito CD4, va a iniciar a emplear el mecanismo de este linfocito para crear cadenas largas de proteínas, y esas cadenas son los elementos constitutivos para producir muchas más copias del virus, esto que le va a permitir que se multiplique de manera consecutiva.
En la fase 6, que es el ensamblaje, va a haber un nuevo ARN del VIH y las proteínas víricas producidas por el linfocito CD4. Estas van a salir a la superficie de la célula y se van a ensamblar en un VIH inmaduro, que es una etapa que aún no es infecciosa. La fase 7 es la fase de gemación, en la cual el VIH inmaduro, que está recién formado y no es infeccioso, como lo había mencionado anteriormente, se va a impulsar hacia el exterior del linfocito CD4, que es el huésped, y este nuevo VIH va a liberar proteasas. ¿Esa proteasa qué va a hacer? Va a actuar de manera que separe las cadenas largas de las proteínas que forman el virus inmaduro. Y esas proteínas víricas, como son mucho más pequeñas, se combinan para formar un VIH maduro, que esta es ya la etapa infecciosa. Como historia natural de la enfermedad, hablamos que la infección por VIH va desde el momento de la transmisión del virus hasta la muerte, desencadenando una gran serie de complicaciones secundarias a la inmunosupresión. Este proceso consta de varias fases. La fase 1, que es la transmisión viral, el síndrome retroviral agudo, la seroconversión, la infección crónica asintomática y, finalmente, la muerte. Puede pasar hasta 10 años desde el momento de adquirir la infección por el VIH hasta el desarrollo del SIDA. Sin embargo, la progresión depende de una serie de factores como el huésped, el estado inmune, los estados nutricionales, las características del virus y su virulencia. Y también es muy importante hablar sobre que en cuanto a infección materna y fetal, se calcula que el 20% son antes de la semana 36 de la gestación, 50% días previos al parto, 30% durante el parto y del 30 al 40% se dan durante el proceso de lactancia materna. La transmisión pues obviamente tiene grandes probabilidades de transmisión perinatal, siendo intrauterina del 23 al 30, intraparto del 50 al 65% y durante la lactancia del 12 al 20%. Del 20 al 28% hay más probabilidad si no hay tratamiento. La transmisión intrauterina se da de la siguiente manera: detectando el VIH en tejidos fetales a las 8 semanas de gestación, tejido placentario in vivo e in vitro, en la cual la transmisión en estas primeras fases permitirá que la replicación del virus alcance un nivel suficiente para poder detectarlo mediante un cultivo o PCR. Del 30 al 50% de los recién nacidos van a dar resultados positivos en la PCR o en los cultivos como tal para el VIH. Con respecto a la lactancia materna, no se han dilucidado algunos factores de riesgo, pero pues sí hay una gran probabilidad, siendo concentraciones perceptibles del VIH en la leche materna, si hay presencia de mastitis, si hay recuentos bajos de los linfocitos T en la sangre de la madre o si hay deficiencia de vitamina A en la mujer. El amamantamiento es una modalidad importante de transmisión en los países en desarrollo. El riesgo de transmisión del VIH por la leche materna es máximo en los primeros meses. Y el riesgo es atribuible a través de la lactancia materna, por lo cual este va a oscilar entre el 14 al 29%. Se logró establecer que a partir de los datos procedentes de países subdesarrollados en los que no se ha utilizado aún ningún tipo de terapia antirretroviral. Con respecto a la transmisión intraparto, hay factores que pueden exponer al niño a la sangre y a las secreciones cérvico-vaginales de la madre. Aún los datos acumulados indican que hay una proporción considerable de casos de transmisión vertical que pueden llegar a producirse durante el trabajo de parto. Hay efectos sobre la infección del VIH y del embarazo perinatal, como por ejemplo, si hay parto pretérmino, si hay bajo peso para la edad gestacional, si hay restricción del crecimiento intrauterino, y esto en qué se va a traducir en bimortalidad perinatal. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? El riesgo de infección se ve afectado por varios factores relacionados con el virus, la madre, el parto, el feto y la alimentación estricta del recién nacido. Hay factores predictores de la infección del niño, como van a ser la carga, el fenotipo viral, el estado inmunológico materno, si hay ruptura de membranas, si hay prematurez, cuál fue la vía de parto elegida y si hay hemorragia intraparto. También vamos a aprender de algunas manifestaciones clínicas que van a ser: en el momento de la primoinfección va a haber fiebre, linfadenopatías, sudoración, mialgias y artralgias, exantemas, malestar general, letargo, dolor e irritación,
anorexia, vómito, diarrea, cefalea, fotofobia, ulceración de la piel y la mucosa, además de otros. Estas aparecen generalmente varios días o semanas después al proceso de exposición y va a haber un intervalo entre la exposición y la aparición de los síntomas que va a oscilar aproximadamente entre las 2 y las 4 semanas, que esta es pues como la duración del cuadro clínico específicamente. Listo, entonces el algoritmo para el tamizaje de infección por VIH en la gestante va a ser en el servicio de atención prenatal. Sabemos que allá llegan todas las mamás embarazadas y que lo que vamos a hacer es realizar todas estas pruebas para prevenir posibles diagnósticos o riesgos que tenga la madre. Entonces vamos a hacerle la prueba de ELISA, que es una prueba presuntiva. Si me sale positiva, entonces le voy a realizar el segundo ELISA y bueno, ahorita más adelante les explico todo ese proceso. Pero entonces ya dependiendo de ese resultado, pues yo la integro al programa o no la integro al programa. Si me sale negativa, lo que yo voy a hacer es asegurarme que en el tercer trimestre la mamá no se haya vuelto a contaminar. Entonces le vuelvo a hacer una prueba. Si me sale positiva, pues le hago toda la asesoría post-test. Y lo importante de esto es que yo voy a saber cómo voy a manejarla en el trabajo de parto. Entonces ahora sí vamos a hablar de qué pasa si la ELISA me sale positiva. Entonces me llega la mamá embarazada, le voy a hacer una prueba presuntiva, le voy a hacer una ELISA o una prueba rápida de tercera o cuarta generación y vamos a tener dos posibilidades de resultado. Si me la sale negativo, la prueba no es reactiva, es un diagnóstico negativo para VIH y simplemente le va a brindar la asesoría post-test. Si me sale positivo, entonces voy a pasar a hacerle una segunda prueba de ELISA o otra prueba rápida como la pasada y ya vamos a tener dos resultados. Me va a salir o negativa, si me sale negativa, entonces es un diagnóstico no concluyente, vamos a solicitar una carga viral. Si me sale positivo es un diagnóstico probable o posible pues de que esté infectada. Entonces le vamos a hacer la prueba de carga viral y vamos a iniciar el protocolo de prevención del tratamiento. Luego entonces vamos a hacer la carga viral, que es la tercera prueba. Sálgame el resultado que me salga, le vamos a hacer la tercera prueba. Esta prueba me puede tener tres opciones de resultado. El primero es que me salga negativo porque tiene una carga viral indetectable que es menor a 50 copias sobre mililitro, que lo que tengo que hacer es interpretar este diagnóstico como negativo y brindarle la asesoría post-test. Tenemos la opción de que me salga un resultado positivo, que sería una carga viral mayor a 5.000 copias o igual a 5.000 copias sobre mililitro. Vamos a hacer una interpretación positiva al VIH y vamos a tener que mantener el protocolo de prevención, que sería pues ya el tratamiento. Le vamos a hacer la asesoría post-test y la integramos al tratamiento integral del VIH. Pero el tercer resultado es como un resultado al que no sabemos qué puede tener, que se llama un resultado no concluyente, que es que la carga viral es detectable pero no es significativa, está entre 50 y 5.000 copias. Entonces lo que vamos a hacer con estas mamás es que les vamos a pedir un Western blot para poder así estar seguros de que si está o no está infectada. Entonces, si también me puede dar tres opciones de resultado y el primero sería negativo. Es un diagnóstico negativo, si la prueba me sale negativa, le suspendo el protocolo que ya le habíamos iniciado y le brindo la asesoría post-test. Me puede salir un diagnóstico positivo, entonces inicio o mantengo el protocolo y le hago la asesoría post-test y la remito al programa de atención integral de VIH. Pero el tercer resultado también es un resultado indeterminado, un diagnóstico no concluyente, y lo único que tengo que hacer es mantener el protocolo que ya habíamos iniciado y realizar otra vez todo el algoritmo en un mes. Bueno, otra parte muy importante es la interpretación de los resultados de este algoritmo. Entonces vamos a tener diferentes escenarios. El escenario A es cuando tenemos una prueba presuntiva o una ELISA no reactiva, que significa que está negativo pues para la infección de VIH 1 y 2. Y lo que tenemos que hacer es brindar la asesoría post-test, solicitar una nueva prueba según pues la edad gestacional y garantizar por lo menos que durante el tercer trimestre o el trabajo de parto se realice esta prueba para asegurarnos de que en el momento del parto
la mamá no esté infectada, ¿cierto? El segundo escenario, que sería el escenario B, es cuando tenemos una prueba, una ELISA presuntiva, o sea, reactiva, o tenemos una segunda prueba de ELISA también reactiva. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es pues que lo más probable es que la madre esté infectada por VIH. Entonces vamos a tomar las pruebas de la carga viral, vamos a integrarla al programa y vamos a iniciar el protocolo de prevención para la transmisión materna infantil. Explicar a la paciente los riesgos y beneficios y la baja probabilidad de que sea falso, o sea, no podemos generar falsas esperanzas en la madre. Y el tercer escenario es cuando la prueba ELISA es reactiva, la segunda prueba es reactiva y la tercera prueba, que es la carga viral, es detectable o mayor a 50.000 copias. En este caso lo que vamos a hacer es que sabemos que el resultado es positivo, que la madre está infectada por VIH 1 o 2 y lo que vamos a hacer nosotros como médicos es notificar el caso al Civigila, mantener el protocolo de prevención para la transmisión materna infantil y mantenerla pues en el programa integral de atención para el VIH. Bueno, entonces cuando tenemos una madre con una primera prueba de ELISA o prueba rápida positiva, vamos a dividirla en dos etapas. Si está menor o mayor de 32 semanas, si es menor de 32 semanas voy a realizar el otro ELISA y voy a esperar a los resultados y voy a solicitar exámenes complementarios. Si es mayor a 32 semanas voy a iniciar la terapia antirretroviral, voy a iniciar pues si está en trabajo de parto el manejo y voy a solicitar exámenes complementarios. Si la segunda prueba de inmunosuficiencia o prueba rápida reactiva, entonces vamos a ver. Si sí lo es un posible caso pues de VIH, entonces iniciamos terapia y valoramos pues de acuerdo con la guía de los adultos, y si no lo es un diagnóstico no concluyente, seguimos con el manejo del tratamiento, empezamos pues la terapia antirretroviral y pues esperamos en los dos casos el resultado de la carga viral. La carga viral mayor o igual a 5.000 copias, entonces si sí lo es un diagnóstico positivo para VIH. Vamos a seguir con la terapia antirretroviral y vamos a valorar pues de acuerdo con la guía. Entonces la carga viral está entre 50 y 5.000 copias, entonces si no lo es un resultado negativo. Le vamos a hacer la asesoría post-test, vamos a suspender la terapia antirretroviral, vamos a continuar con los controles prenatales, pero vamos a solicitar un Western blot en el tercer trimestre y no vamos a repetir la prueba de pues la de prueba ELISA, solo el Western blot. Si la carga viral si está entre 50 y 5.000 copias, entonces es un resultado no concluyente al cual le seguimos la terapia y lo que vamos a hacer es mandarle inmediatamente el Western blot. Si el Western blot es positivo, entonces si lo es, vamos a saber que la madre es una madre que tiene VIH, vamos a continuar con la terapia antirretroviral y vamos a valorar pues de acuerdo con la guía. Si el resultado no es positivo, entonces vamos a dividirlo también. ¿Es un Western blot negativo o no concluyente? Entonces si es negativo, vamos a brindar la asesoría, vamos a suspender la terapia antirretroviral, vamos a seguir el control prenatal y se va a solicitar un Western blot en el tercer trimestre. Si la prueba es no concluyente, entonces vamos a repetir la carga viral en un mes, pero vamos a seguir con el tratamiento antirretroviral y manejo con infectología. Bueno, también va a haber un flujograma pues para el seguimiento y el manejo de la gestante que ya tenemos diagnosticada con VIH. Entonces van a haber dos episodios. Si la madre ya viene con un inicio de terapia antirretroviral, pero que fue antes del embarazo, o sea que tenía ya VIH previo a la gestación, lo que vamos a hacer es evaluar las pruebas virológicas y vamos también dependiendo del tratamiento que use. Entonces si usa estabudina o didadonosina, o que están ahí pues las iniciales, se hace sustitución teniendo en cuenta pues el perfil de sensibilidad de la paciente y el tratamiento antirretroviral anterior, y vamos a valorar la intolerancia o la toxicidad
al tratamiento antirretroviral de uso. Si la madre no tenía el VIH antes de la gestación, entonces vamos a ver la intolerancia o la toxicidad al tratamiento antirretroviral, y si lo tiene serían en dos ocasiones, o por anemia o por intolerancia gástrica. Entonces se considera el cambio de sidobudina a abacacir. Recordemos que la sidobudina son inhibidores análogos de los nucleótidos, y si es intolerancia gástrica, pues refiérese a la sección del manejo de efectos adversos en la guía de adultos. Si no tiene intolerancia y es una madre que fue diagnosticada durante el embarazo, entonces lo que vamos a hacer es ir directo al manejo de acuerdo con la guía de adultos, ¿cierto? La edad gestacional es mayor a 12 semanas, entonces si no lo es, evaluar el estado inmunológico y el manejo de acuerdo con las guías y esperar a la semana 12 para iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿cierto? Si lo es, iniciar el tratamiento independientemente del conteo de CD4 y la valoración de acuerdo con la guía. Si la edad gestacional es mayor a las 32 semanas, entonces si no lo es, continuar el manejo interdisciplinario, y si lo es, remitir prioritariamente a obstetricia, solicitar la carga viral que ya habíamos dicho a las 36 semanas, y si hay trabajo de parto, iniciar inmediatamente el ACT endovenoso, que el ACT es sidobudina. Sabemos que hay unos cambios fisiológicos normales durante el embarazo que me van a afectar la absorción, la distribución y la biotransformación del medicamento, para también me pueden afectar su eliminación. Entonces, esto puede tener un riesgo entre los antirretrovirales que me va a llevar finalmente a un riesgo en el feto. Entonces, tenemos que tener en cuenta las dosis utilizadas, las sustancias, la edad gestacional y obviamente la exposición que va a tener esta sustancia en la madre y en el feto. Entonces, los antirretrovirales tienen dos objetivos muy importantes. Uno es controlar la infección en la madre y el otro es disminuir la transmisión perinatal. Bueno, los antirretrovirales los podemos clasificar en tres grupos grandes. El primero son los inhibidores análogos no nucleósidos de la transcriptasa inversa, en los cuales tenemos 5 medicamentos que serían la sidobudina, la mibudina, estamibudina, dinosadina y tenofovir. Tenemos un segundo grupo que son los inhibidores análogos nucleósidos. Los otros serán no nucleósidos de la transcriptasa inversa, donde tenemos 2 medicamentos, efavirenz y neoheparina. Y tenemos por último grupo los inhibidores de la proteasa, que son nelfibanavir, lopinavir más ritonavir, saquinavir más ritonavir, atazanavir más ritonavir o fosaprenavir más ritonavir. Bueno, aquí importante que tenemos la presentación y la posología de todos los antirretrovirales, en qué dosis vienen. Tenemos algunos que vienen en 2 presentaciones, las horas y la interacción con las comidas. Por ejemplo, aquí les explico el atazanavir. Viene la primera presentación, es una cápsula de 300 miligramos que se da cada 24 horas. Tenemos también atazanavir, una cápsula de 200 cada 24 horas, pero a esta se le puede añadir una dosis de 400 miligramos si no está con ritonavir, porque muchas veces el ritonavir tiene efectos adversos. Entonces, si no tenemos ritonavir, le vamos a dar 400 miligramos. Pues aquí hay más, enfavirenz, enfuvirtide, hay en tabletas, hay ampollas. Y importante, la mibudina, tableta de 1500 miligramos cada 12 horas, y las interacciones con comidas no son relevantes. Y el neviparina, que es una tableta por 200 miligramos cada 12 horas, y tampoco tiene ningún problema con la interacción con las comidas. Bueno, entonces la recomendación de la ACOG depende, estamos en 3 escenarios. El primero sería la cesárea electiva. Entonces vamos a tener que tener un embarazo confirmado de más de 38 semanas y vamos a iniciar la sidobudina intravenosa. No vamos a suspender el tratamiento antirretroviral, se le va a dar antibiótico profiláctico. El segundo escenario sería parto vaginal.
Si es parto vaginal, o sea que no ocurra una contraindicada, está la amniotomía, porque aumenta el riesgo de exposición fetal a la sangre de la madre. Y cuando hay ruptura de membranas, que sería el tercer escenario, a partir de las 36 semanas se debe desembarazar a la paciente en menos de 4 horas. En las primeras 4 horas tiene que haber ocurrido este proceso, dependiendo pues del estado de la madre, y vamos a controlar los medicamentos con antirretrovirales. Los antirretrovirales, depende pues del escenario, entonces se recomiendan unos durante el trabajo de parto y la cesárea. Dependiendo del escenario en el que se encuentre la mujer, los vamos a dar. Entonces, una mujer con un expulsivo sin antirretroviral previo, vamos a dar acitrovir intravenoso. Si es una mujer en trabajo de parto sin antibiótico previo, vamos a dar acitrovir y las dosis de neviparina. Una mujer en trabajo de parto con antirretroviral previo, la sidobudina. Una mujer con ruptura de membranas, vamos a hacer el protocolo pues de desembarazar antes de las 4 horas. Y en la mujer en preparación para una cesárea le vamos a iniciar la sidobudina 3 horas antes del procedimiento. Bueno, tenemos que recordar cuándo tenemos que tener la decisión pues para iniciar la terapia antirretroviral. En este caso pues depende de los escenarios. No siempre tenemos que iniciarlo ahí mismo, pero sí estar pendiente dependiendo pues de los resultados. Yo ya les había mencionado el algoritmo, y entonces vamos a tener diferentes escenarios. El primero sería una ELISA dudosa y un Western blot pendiente. En el tercer trimestre pues tenemos que agilizar ese Western blot. Pero si es el mismo escenario, pero la mujer está en trabajo de parto, entonces ahí lo que vamos a hacer es realizar una prueba rápida y con esto definir si se inicia o no se inicia. Cuando tenemos un ELISA dudoso y un Western blot pendiente, en el segundo trimestre vamos a esperar hasta el Western blot. Pero si hay un ELISA dudoso y un Western blot positivo segundo o tercer trimestre, iniciamos antirretrovirales. Súper importante ese. ELISA positivo y Western blot pendiente, tercer trimestre, iniciar antirretrovirales, también muy importante. Pero si tenemos un ELISA positivo y un Western blot pendiente en segundo trimestre, solo iniciamos hasta tener el resultado del Western blot. Y ELISA y Western blot positivos, entonces dependiendo segundo o tercer trimestre, en los dos casos iniciamos pues la terapia antirretroviral. Si otros escenarios son, si el ELISA es positivo o dudoso y el Western blot indeterminado en segundo o tercer trimestre, tenemos que hacer la carga viral. Pero si el ELISA es positivo y el Western blot es indeterminado en el trabajo de parto, iniciamos antirretrovirales. Si el ELISA es dudoso y el Western blot está indeterminado en el trabajo de parto, realizamos la prueba rápida. Y la prueba rápida positiva en trabajo de parto me da para iniciar antirretrovirales. En una mujer embarazada, el resultado del Western blot es el que me genera el momento para decidir qué tratamiento le doy. Entonces, por eso es muy importante agilizar este proceso al máximo. Bueno, también hay antirretrovirales recomendados después del parto. También depende del escenario. Entonces, si es una paciente que no tuvo manejo con antirretrovirales previos al parto o a la cesárea y no recibió neviparina durante el trabajo de parto, entonces lo que vamos a hacer es evaluar el conteo de CD4 y la carga viral, y si hay necesidad, pues continuar el manejo con antirretrovirales. Pacientes sin antirretrovirales previos a trabajo de parto reciben neviparina preparto, entonces vamos a dar un manejo con sidobudina y lamivudina por 7 días postparto. Vamos a evaluar los CD4 y la carga viral, y pues ya la necesidad de continuar con antirretrovirales. Una paciente con antirretrovirales previos, trabajo de parto por cesárea o natural, sin indicación de continuar de terapia según la clínica por el CD4 y la carga viral, recibe neviparina preparto, entonces vamos a suspender los antirretrovirales después de 7 días de
acidobudina con lamivudina. Si tenemos una paciente con antirretrovirales previos al parto o a la cesárea sin indicación de terapia clínica, pues según la carga viral, pero no recibe la neviparina, vamos a suspender el tratamiento pues que ya llevaba. Paciente con antirretrovirales previos al trabajo de parto con indicación de terapia clínica, vamos a continuar con los antirretrovirales que ya llevaba. También va a haber un antirretrovirales durante el embarazo, pues dependiendo del escenario en el que esté. Entonces, es una mujer sin tratamiento previo en el primer trimestre. Acuérdense que en el primer trimestre tratamos de no darlos, entonces se van a suspender o no se van a iniciar y se espera hasta el segundo trimestre. Mujer sin tratamiento previo posterior al primer trimestre, entonces con una carga viral menor a 1000, entonces vamos a dar una monoterapia con acidobudina. Una mujer sin tratamiento previo posterior al primer trimestre con carga viral mayor a 1000 y con TDC4 menor a 250, entonces le vamos a hacer una terapia triple que va a ser acidobudina, lamivudina y neviparina. Pero si es una mujer sin tratamiento previo, con carga viral mayor a 1000, pero un conteo mayor a 250, vamos a dar una terapia triple, pero en este caso vamos a dar acidobudina, lamivudina y nelfinavir. Mujer con tratamiento previo primer trimestre, vamos a suspender todos los antirretrovirales o continuar, pues de esto lo debe decir la paciente. Acuérdense pues que no se recomiendan dar antirretrovirales al inicio del embarazo por el desarrollo del bebé. Mujer con tratamiento previo posterior al primer trimestre, el régimen no incluye acidobudina, añadir acidobudina y modificar otros componentes del régimen, pues dependiendo de la combinación. Se incluye didanosina o estabudina. Mujer con tratamiento previo posterior al primer trimestre, régimen incluye acidobudina, entonces continuar la acidobudina y modificar los otros componentes que ya aquí están mencionados. Mujer en tercer trimestre de embarazo con antirretrovirales, carga viral tercer trimestre desconocida o mayor a 1000, se programa pues parto por cesárea electiva si es mayor de 38 semanas. Y mujer en tercer trimestre de embarazo con antirretrovirales y carga viral del tercer trimestre menor a 1000, se recomienda el parto vaginal. Aquí recordamos una tablita pues de antirretrovirales y el embarazo. Entonces están la acidobudina, los recomendados serían la acidobudina, la lamivudina, neviparina, nelfinavir y saquinavir. Agentes alternos, pues aquí hay alternos dependiendo pues de lo que se vaya a dar, y los no recomendados, que es muy importante, se los voy a mencionar para que no lo olviden, son tenofovir, la combinación de tinosina y estabudina, no se recomienda. Tampoco se recomienda efavirenz y tampoco vamos a recomendar amprenavir y fosamprenavir. Pero si tenemos, hay otro, el neviparina se recomienda, pero hay un caso en el que no, que es cuando el conteo de C4 es mayor a 250, porque se puede asociar con rash, con hepatotoxicidad y puede desencadenar pues la muerte, y eso es lo que no queremos. Y por último tenemos la quimioprofilaxis, que se divide como en 3 etapas, ¿cierto? Va a ser el anteparto, intraparto y posparto, y sabemos que la quimioprofilaxis es con acidobudina. Entonces cuando estamos en anteparto es un régimen de acidobudina de 300 miligramos 2 veces día vía oral, iniciando entre la semana 14 y 34 y continuando durante el resto del embarazo. Si es intraparto es
sidobudina, bolo 2 miligramos kilo intravenosa en 1 hora, seguido por 1 miligramo kilogramo hora en infusión continua hasta el parto. Y cuando es posparto es otra vez sidobudina vía oral al recién nacido 2 miligramos kilogramo en jarabe cada 6 horas, iniciando dentro de las 8 a 12 horas de nacido por 6 semanas. Y pues lo importante de esta quimioprofilaxis o el objetivo que ella tiene es disminuir pues durante la gestación el número de ARN viral para disminuir el riesgo de la transmisión vertical. Bueno, y tenemos otro muy importante, que es que se le va a recomendar a todos los adolescentes con 13 años de edad o más, adultos gestantes, el inicio antirretroviral para la infección de VIH-Sida cuando hay estos escenarios. Entonces, el primero es independientemente del curso del recuento de CD4 en pacientes con infecciones graves o avanzadas por VIH en etapa clínica 3 o 4, pues según la MS, categoría B o C. Recuento del CD4 menor a 500 células en pacientes asintomáticos y el recuento mayor a 500 células en cualquiera de las siguientes enfermedades. Son muchas, pero estas son algunas: coinfección por tuberculosis, coinfección crónica con hepatitis B, coinfección con hepatitis C, historia de enfermedad cardiovascular o con un Framingham mayor al 20%, riesgo de nefropatía asociada pues al VIH, enfermedad en una edad mayor a 60, una pareja con serología discordante, infecciones tempranas, caída rápida de los CD4, carga viral mayor a 100.000 copias o estado previo a la concepción y mujer gestante o puerperio en lactancia materna. Esas son importantes. Entonces las intervenciones serían el conteo de CD4, la carga viral para el VIH, los recuentos completos de células sanguíneas. Tenemos que pedirle pruebas hepáticas como ALT, AST, bilirrubinas y fosfatasas alcalinas, creatinina sérica y uroanálisis, un perfil lipídico. Vamos a hacer una valoración con neurocognitiva, vamos a ver los BDLR y las pruebas rápidas para sífilis, vamos a evaluar evaluaciones por oftalmología y por riesgo cardiovascular, un EKG, una prueba pues de tuberculina y muchas otras cosas más que son muy importantes.